Vamos a hablar de las hormonas, ¿sí? Esas sustancias que controlan y manejan prácticamente que todo el cuerpo. ¿Cómo sabemos que hay un desajuste y por qué se hacen los desajustes? Aquí está la doctora Erika Salazar, experta en deterioro cognitivo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, igualmente. Doctora, ¿cuáles son esas señales que uno dice, no, aquí hay un desequilibrio hormonal? Bueno, las hormonas, Ítalo, actúan en todo el cuerpo. Regulan funciones muy complejas, desde el hambre, el sueño, la necesidad de ingerir agua, el comportamiento, la memoria, el aprendizaje. Entonces comprenderás que los síntomas pueden ser muy abundantes. El humor, eso es importante, ¿verdad? Y ahí me parece que es valioso porque generalmente todo el aspecto de lo cognitivo que tiene que ver con memoria, aprendizaje, concentración, control de las emociones, toma de decisiones, suelen ser funciones que no las ubicamos necesariamente con alguna estructura corporal y entonces las personas suelen no darle la importancia que tienen, aunque afecta mucho la calidad de vida. Entonces, volviendo a la pregunta que me hace, yo creo que es importante entender que las hormonas pueden producir sintomatología que va desde alteraciones en la temperatura corporal, que sabemos, por ejemplo, que las personas con problemas de la tiroides pueden presentar mucho frío en las manos, en las extremidades, las mujeres en la menopausia, muchos bochornos, entonces esa sabemos que es una de las funciones de las hormonas. Pero también síntomas que no son usuales de asociar con las hormonas, como olvidos de palabras, problemas de memoria, dificultad para tomar decisiones, comportamiento inseguro, disminución del comportamiento sexual o del deseo sexual, irritabilidad, son parte de los síntomas que podrían estarse dando por un desequilibrio hormonal. Doctora, hablemos en el caso de las mujeres, ¿cuáles son las señales? Mira, eso va a depender de la edad también, ¿de acuerdo? En las mujeres en edad reproductiva es relativamente fácil entender que hay un desajuste hormonal, por ejemplo, por alteraciones en los ciclos menstruales, ¿no? Mujeres que no les viene la menstruación por 2 meses o se les adelanta o tienen esas alteraciones. Pero hay otras cosas que muchas veces se asumen como normales porque son parte de un ciclo normal, pero que afectan la calidad de vida de las mujeres. Sabemos, por ejemplo, que el síndrome premenstrual, en donde normalmente una semana antes de que venga la menstruación, las mujeres podemos experimentar cambios en el estado de ánimo, antojos por cosas dulces, trastornos del sueño, está mediado por los cambios hormonales. El síndrome premenstrual, digamos que es parte de nuestra biología y no necesariamente va a afectar nuestra calidad de vida. Pero existe otra condición que se llama síndrome disfórico premenstrual, que sí obedece a un desajuste hormonal en el cual hay cambios muy dramáticos del estado de ánimo en las mujeres, pueden ponerse muy agresivas, muy lloronas, ideas suicidas incluso se han descrito en esto, son mujeres que se aíslan, es decir, hay una disminución en la calidad de vida en estas mujeres que es muy importante y es valioso que entendamos que esos cambios no son simplemente parte del ciclo menstrual, obedecen a un desajuste hormonal. Ahora, si nos vamos a etapas más avanzadas en la vida, ya a partir de los 47, los 52 años, entramos en ese proceso del climaterio, de la menopausia, en donde también las mujeres pueden experimentar cambios que a veces no asociamos con la parte hormonal, como por ejemplo, y reitero el tema porque es muy valioso, problemas de memoria, problemas para concentrarnos, problemas para cumplir con nuestras tareas. Las mujeres dicen, mire, qué raro, pero yo me siento a hacer el trabajo que normalmente hacía hace 6 meses, 1 año, y resulta que no lo logro concretar, o duro 2 horas para hacerlo. O llegó a la cocina y dice, ¿a qué vine? ¿A qué vine? Eso es usual y eso no necesariamente significa que hay una enfermedad, pero sí es indicativo de que algo está pasando en mí que no es lo normal. Otra cuestión importante de tomar en cuenta es que también pueden experimentar mucho cansancio. De acuerdo, cansancio físico y mental, y ese es un síntoma muy inespecífico. Entonces la gente dice, mira, pero es que estoy súper cansada. ¿Por qué? Cambios en el peso, cambios en el nivel de hidratación de la piel, resequedad vaginal, disminución del deseo sexual, cambios bruscos del estado de ánimo. Estoy feliz y de repente por nada tengo ganas de llorar. Esos son algunos de los síntomas de desajustes hormonales. Doctora, ¿cuáles son las causas de este desequilibrio? Tal vez puede ser en las mujeres. Mira, va a variar nuevamente en razón de la edad.
Ahorita es muy frecuente que las mujeres inicien muy tempranamente el uso de anticonceptivos orales, sobre todo. Anticonceptivos hay toda una gama. Y no está mal que se utilicen, no es que esté mal el uso de anticonceptivos, pero sí tenemos que entender que los anticonceptivos van a producir modificaciones en las concentraciones hormonales. Entonces, en mujeres jóvenes, una razón por la cual pueden producirse esos desajustes es el uso de anticonceptivas o el uso de otros fármacos. Ahorita lo podemos ahondar un poquito más, pero los fármacos, ciertos medicamentos, sobre todo ansiolíticos, antidepresivos, también pueden producir alteraciones en la parte hormonal en las mujeres, y el estrés, que ahí salimos afectados todos, sí, hombres y mujeres. Doctora, se habla poco, pero los desajustes de las hormonas en el hombre, sí. ¿Por qué se da? Sí, bueno, mira, es lo mismo. Todos, hombres y mujeres, tenemos exactamente las mismas hormonas. La diferencia es la cantidad que tenemos y los roles que cumplen en cada uno de nosotros. Yo te decía ahora antes de entrar al programa que en los hombres es muy lamentable porque por un tema cultural no se hablan de estas cosas, entonces muchos hombres tienen síntomas de deficiencia, sobre todo de testosterona o exceso de cortisol, y no se dan cuenta porque se asume que sentirse cansado es normal, pero como yo soy hombre no digo nada y sigo para adelante. Entonces, en los hombres, los desajustes hormonales, que sobre todo están relacionados a alteraciones en testosterona, que es una hormona que tenemos ambos sexos, pero los hombres lo tienen en mayor cantidad y tiene un papel más protagónico, suele presentarse con fatiga, con irritabilidad, se vuelven chichosos, ¿verdad? Cascarrabias, poca socialización, les cuesta más socializar, ya no tienen ganas de socializar, pueden haber problemas de memoria. Y una de las razones por las que generalmente consultan es porque empiezan a notar que hay cambios en el comportamiento sexual. Por ejemplo, disminución del deseo sexual, ¿de acuerdo? Pero esa no es la única manifestación de una disminución de testosterona. Y una cosa que es muy importante entender, Ítalo, es que las deficiencias, porque una cosa es que yo tenga una hormona bajita. Por darte un ejemplo, en los hombres los niveles de testosterona deberían ir de 350 a 900 nanogramos por decilitro. Una cosa es que tengas 375, está bajita, a que tengas 200. 200 es una deficiencia, y esa deficiencia implica que órganos que dependen de esa hormona para un adecuado funcionamiento se van a afectar. En ustedes los hombres, la testosterona tiene un efecto muy importante en el funcionamiento cardiovascular. Entonces, deficiencias de testosterona prolongadas en el tiempo sin tratamiento en los hombres les aumenta el riesgo de infartos, de derrames y de otras condiciones que son muy serias. Bueno, y vamos al tratamiento, doctora. Si una mujer tiene deficiencia, ¿qué hace? Bueno, pues es importante, yo creo, en primera instancia, conocer cuáles son algunos de los síntomas. Por esto estos espacios son valiosos, sí, y por eso lo reitero. Algunos síntomas que no aterrizamos en ninguna área corresponden a la parte hormonal: memoria, comportamiento, estado de ánimo, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos esos síntomas, deberíamos valorar cómo están mis niveles hormonales. Y si encontramos que hay una deficiencia, hay tratamiento, en dependencia de la edad que tenga la mujer, obviamente. Es diferente el tratamiento que le vas a dar a una mujer de 25 años a una mujer de 52 años que está en la menopausia. Lo que queremos es estar en balance, pero ¿cuál es el examen que usted hace para ver si eso está bajito, doctor? Son exámenes hormonales, son exámenes de sangre, no es nada del otro mundo. En realidad son exámenes que se toman en sangre, y ahí podemos valorar las diferentes hormonas. ¿Cuáles hormonas? Aquí estamos hablando mucho de testosterona y hormonas femeninas, pero también hay otras que son muy protagónicas, como el cortisol. Y en esta era de estrés, el cortisol nos puede jugar la pasada. Entonces, el cortisol también se puede medir en sangre, se puede medir en saliva, dependerá de cada persona. ¿Este tratamiento la mandan a comer mejor o a comer cosas específicas o a tomar algo, doctora? Mira, dependerá de cuál sea el nivel de desequilibrio. Una cosa muy valiosa en relación con lo que estás diciendo, Ítalo, es que no existen pastillas mágicas. Si bien es cierto, si usted tiene una deficiencia hormonal, necesita tratamiento hormonal para compensarlo, el estilo de vida es determinante. Entonces, por ejemplo, ahora que hablábamos de los hombres, se ha visto que en los hombres la testosterona puede aumentar con actividad física, con disminución del peso, con una dieta rica en fibra, en carnes rojas, ¿de acuerdo? Entonces, el estilo de vida también tiene que ver. Pero si la deficiencia es muy importante, la persona tendrá que utilizar la hormona que está deficiente para normalizar los valores. Doctora, hay gente que está perdiendo la memoria cada vez más joven. ¿Esto es hormonal? Sí, algunas veces sí,
de manera secundaria podría ser hormonal. Me voy a explicar mejor. Las personas jóvenes actualmente, no jóvenes y no tan jóvenes también, están expuestas a altísimos niveles de estrés. El estrés aumenta los niveles de cortisol. El cortisol es una hormona. Entonces, la causa primaria en realidad no es el cortisol, es el estrés tan importante, pero esta situación, esta condición de vida hace que suba el cortisol. Y este bandido actúa en áreas de mi cerebro que tienen que ver con jalar, por así decirlo, la información y lo bloquea. Entonces, yo puedo tener problemas de memoria por altos niveles de estrés. Pero ahí entramos además, Ítalo, en un círculo vicioso muy complejo, y es que el estrés produce, por ejemplo, ansiedad, insomnio. Y las personas empiezan a consumir ciertos fármacos para poder dormir, para poder estar más tranquilos. Y no solo que sean dependientes, además de eso, hay algunos fármacos que por sí mismos inducen alteraciones en la memoria. Las benzodiazepinas, por ejemplo, ¿verdad? Alprazolam, clonazepam, lorazepam, todos esos que terminan en pan, son benzodiazepinas, afectan mucho la memoria. Y otros fármacos que se utilizan mucho ahora para inducir sueño, porque son más benévolos, por así decirlo, que las benzodiazepinas, son los antihistamínicos, los que se utilizan para corregir las alergias. Pero los antihistamínicos afectan una sustancia que se llama acetilcolina, que interviene en la memoria. Entonces, el consumo de esos fármacos, igual que algunos antidepresivos como la amitriptilina, también pueden producir problemas de memoria. Entonces, si te das cuenta, tenemos varias vertientes por las cuales la memoria se puede afectar. La dieta, ¿verdad? Las dietas que son muy ricas en azúcares afectan el funcionamiento de memoria también. Doctora, estos antidepresivos que está tomando la gente, ¿hay otras opciones para poder cambiar a otra cosa? Dependerá, si la persona realmente tiene una depresión y necesita el fármaco, la opción es utilizar el fármaco. Lo que pasa es que hay opciones, ¿no? Hay un montón de gamas de medicamentos en las que uno puede enfocarse. Si yo tengo a una persona que tiene problemas de memoria y tiene una depresión, pues buscaré un antidepresivo que no afecte tanto la memoria, pero que sí le vaya a mejorar el estado de ánimo. No importa usar el antidepresivo, ¿verdad? Hay muchos mitos en relación con el uso de antidepresivos, pero usar el que sea mejor para cada caso. Doctora, vamos a hablar de los casos de la menopausia prematura de estas mujeres. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se controla eso? Bueno, mira, la menopausia prematura estamos hablando de aquella que sucede antes de los 40 años, ¿de acuerdo? O sea, son mujeres muy jóvenes. En algunos casos es una menopausia natural, es decir, es porque sus ovarios dejaron de funcionar. En otros casos es una menopausia inducida. Por ejemplo, una mujer que tenía un tumor en el ovario o en el útero y tienen que extirparle todo, entonces ya queda con una menopausia secundaria a un tratamiento médico. Lo que se ha visto, Ítalo, y es valioso que las mujeres conozcamos esta información, es que a partir del momento del cese de la producción hormonal, nuestro cerebro empieza a envejecer más rápidamente. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Qué era tu pregunta? Bueno, valorar desde el punto de vista médico si son candidatas de utilizar terapia de reemplazo hormonal. Hay mucho miedo en las mujeres con respecto al uso de terapia de reemplazo hormonal, pero la evidencia tiene que ser útil para algo y es muy contundente cuando sabemos que son muchos más los beneficios que recibimos las mujeres que optimizamos, o sea, que tenemos un reemplazo hormonal, sobre todo en mujeres tan jóvenes, versus las que no lo reciben. Entremos más en su campo, doctora. ¿En qué medida podemos frenar el deterioro cognitivo? Empezamos a frenarlo un poquito más. Sí, el deterioro cognitivo se puede empezar a frenar desde muy temprano. Ahora que hablamos de la parte hormonal y de deterioro cognitivo, uno dice, bueno, pero ¿dónde está la relación de estos aspectos? Ok, los desbalances hormonales pueden acelerar el envejecimiento cerebral y producir cambios en el cerebro que favorecen el deterioro cognitivo. Y ese deterioro cognitivo se refiere a alteraciones en mi capacidad de recordar, de tomar decisiones, de analizar, de ubicarme en el lugar en el que estoy, por ejemplo, de controlar las emociones. De manera que si yo tengo un estilo de vida saludable, tengo una dieta alta en antioxidantes, baja en alimentos inflamatorios y tengo un balance hormonal adecuado, yo puedo prevenir el deterioro cognitivo. Y si ya tengo todos los números de la rifa y no me puedo quitar esa situación y eventualmente voy a desarrollar un deterioro cognitivo, sí podría, con estilo de vida, balance hormonal, actividad física, evitar que ese deterioro llegue muy tempranamente o que eventualmente llegue a demencia. Ahí, para que la gente tenga claro,
el tema con el deterioro cognitivo es que es la antesala de la demencia. Demencia es un tema enorme, hay un montón de tipos de demencia, la más frecuente es Alzheimer, pero el deterioro cognitivo es el escalón que está antes de llegar a eso. Entonces, si yo empiezo tempranamente, idealmente en mis 30, 40, a tener una salud cerebral adecuada, eso implica que duerma bien, que coma bien, que haga ejercicio, ¿de acuerdo? Y que tenga un buen balance hormonal, pues yo puedo prevenir llegar a esa situación. Siempre es un gusto tener a la doctora Erika Salazar, experta en deterioro cognitivo, aquí con nosotros. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Rafa.